Terrones, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Hoy vamos a hablarte de un tema muy interesante de la lógica. Bueno, que tenemos como interrogante, ¿por qué el método de la deducción natural se considera una alternativa ante el uso de la tabla de verdad? Puede sonar complicado tal vez, pero en realidad es demasiado sencillo, más de lo que parece, ¿no? Vamos a explicártelo con ejemplos simples para que se te sea más práctico y quede muy claro. Para ello, recordemos que es una tabla de la verdad. Una tabla de verdad. La tabla de verdad es un método, ¿no?, para comprobar si un argumento es válido. Pero, ¿cómo funciona? Bueno, tiene ciertos pasos. Primeramente, se ponen todas las proposiciones que se intervienen. Luego se anota todas las posibles valores de verdad o falsos, F. Luego se analiza si la conclusión siempre resulta verdadera. Como por ejemplo, te planteamos un ejemplo, ¿no?, para que sea un poco más entendible. Ya, si tenemos la proposición si llueve entonces la calle se moja, representado por si llueve P, entonces la calle se moja sería Q. La tabla de la verdad nos muestra qué pasa en cada caso. Como por ejemplo, si llueve y la calle se moja, entonces llega a ser verdadero, porque sucede en los dos casos. Pero si llueve y la calle no se moja, entonces es falsa. ¿Por qué? Porque en la proposición Q no se cumple. Entonces, si no llueve y la calle se moja, proposición Q cumple, entonces llega a ser verdadero. Y por último tenemos tanto la proposición P como la proposición Q que no se cumplen, entonces llega a ser verdadero. ¿Por qué? Porque si digo, si no llueve y la calle no se moja, entonces ninguno de los dos se cumple, llega a ser verdadero. El problema es que cuando hay muchas proposiciones, la tabla de la verdad crece muchísimo. Entonces, bueno, no, te digo por qué crece. ¿Por qué? Porque con dos proposiciones, como te lo presenté ahora, presenté dos proposiciones, llegan a ser cuatro filas. Hay cuatro proposiciones, hay cuatro filas. Entonces, pero con tres llegan a ser 8. Y con tan solo 4 llegan a ser 16 posibles filas. Y así sucesivamente, ¿no? Si van aumentando las proposiciones, va aumentando más filas. Es decir, se vuelve un poco no práctico, no es práctico para, para muchas proposiciones. Entonces ahí se presenta el método de deducción natural como un posible, bueno, ¿no?, como una posible alternativa, se podría decir. Entonces, pero, ¿qué es el método de deducción natural? Aquí aparece el método de deducción natural como una alternativa, ¿no? El método no necesita revisar todas las combinaciones posibles como lo hace la tabla de verdad, sino que utiliza reglas de inferencia para ir sacando conclusiones paso a paso. Bueno, si se preguntan qué son reglas de inferencia, ya en un próximo video les iré explicando. Entonces, ¿qué es el método de deducción natural? Un ejemplo muy claro sería que se presentan una previa que sería si estudio apruebo, representado por P y Q, y la segunda previa sería estudio, que sería P. Entonces, si se da la conclusión que apruebo, son, son básicas, ¿no? Porque aquí solamente se aplica una regla llamada modus ponens. Si de P se sigue Q y P es verdadero, entonces Q también lo es. ¿Qué quiere decir con esto? Que la primera premisa se daría que si estudio, entonces apruebo. Y por lo contrario sería que si no estudio, entonces no apruebo. No necesitamos hacer una tabla porque con una regla lógica podemos llegar directo a la conclusión. ¿Cuáles son las ventajas del método de la deducción natural? Bueno, el método de deducción natural se considera una alternativa al uso de la tabla de verdad. ¿Por qué? Porque evita el trabajo mecánico de llenar toda la tabla, ¿no? Bueno, si te dan unas 10 proposiciones, se lleva una enorme tabla para llenar, ¿no? Otra ventaja sería que se parece más a la forma en que razonamos naturalmente. Bueno, diríamos que permitimos de premisas y sacamos conclusiones. Al sacar conclusiones estamos nosotros haciendo el uso de la razón.
Es más eficiente. ¿Por qué es más eficiente? Porque permite llegar a la respuesta en pocos pasos. Es más general. ¿Por qué es más general? Porque no solo sirve para comprobar tautologías, sino también para contribuir y hacer demostraciones en la lógica, ¿no? Eh, y no solo en la lógica, también en las matemáticas, en el derecho o en la filosofía. En- con, con esto, ¿qué podemos concluir? Bueno, resumimos esto con que la tabla de la verdad claro que son útiles, pero se vuelven complicadas cuando la proposición aumenta. Entonces ahí se presenta el método de deducción como una alternativa a ahorrarnos ese tiempo que lo usamos llenando una tabla de verdad. Entonces el método de la deducción natural ofrece una alternativa más clara, bueno, más práctica, ¿no? Más rápida y parecida a nuestro razonamiento cotidiano. Por eso, en la lógica se considera una herramienta fundamental, porque nos permite demostrar la validez de un argumento de forma más clara y ordenada. Espero haya llegado a ustedes y que sea entendible este video y agradecerles por llegar hasta este punto del video. Con esto me despido y espero verlos en un próximo video. Tal vez no se les quedó claro algo, pueden comentarlo y yo en el siguiente video iré aclarando, tal vez tratando de otro tema, pero tocaré ese punto, esa interrogante que me pones en tu comentario. Gracias.